su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Hermanos y hermanas, es un gusto saludarles nuevamente aquí por Radio Advenimiento y Advenimiento TV y por las plataformas del YouTube. Es un privilegio que Dios nos da todos los días de venir con ustedes para estudiar juntos la lección de escuela sabática. Y hoy estoy muy contento porque tengo un amigo conmigo que va a ayudarme a desarrollar este estudio, como es el pastor Héctor Torres. Buenos días, ¿cómo está? Bendecido, gracias a Dios. Amén. Bueno, como siempre nosotros oramos, ¿verdad? Así que el pastor Héctor Torres va a tener la oración. Oremos. Oh Señor, en este momento te damos gracias que podemos recurrir a ti en todo momento del día y aún de la noche. Tus oídos están abiertos y nos contemplas con amor y con misericordia. Y antes de abrir ese libro maravilloso que nos has dejado, tu palabra santa, pedimos que el Espíritu Santo, Señor, venga y sea el Maestro y nos conduzca en el estudio a toda verdad, no tan solo la teoría de la verdad, sino una experiencia práctica en ella. Dirige nuestras mentes, dirige nuestros comentarios, ayúdanos en la lectura, Señor. Aquellos que nos escuchan o nos ven, que sean bendecidos porque tu palabra siempre trae bendición y tu palabra nunca regresa vacía, nos dice el profeta Isaías en el capítulo 55. Ayúdanos para que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, honre el nombre de Jesús y edifique a aquellos que se han sintonizado para estar con nosotros en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Posiblemente alguien se pregunte, ¿y a dónde consiguió el pastor Torres, el pastor enamorado? Bueno, pastor, ¿cómo es que sucedió esto? ¿Cómo me llamó ayer? Y cuente un poquito a nuestra audiencia por qué está aquí. Bueno, en primer lugar es un privilegio regresar aquí y estar con ustedes acá y al menos unas horas compartir. Exacto. Y yo creo que el Señor preparó esto. No estaba en nuestros planes, en ninguno de los dos. Ayer me tocaba volar desde el estado de Washington hasta el país de Paraguay. Lamentablemente, bueno, quizás no lamentablemente, en la providencia de Dios, el vuelo se atrasó 3 horas. Había desperfectos mecánicos en el avión y gracias a Dios que los descubrieron estando en tierra. Así que ahí, cuando tomé mi avión hacia Dallas, pues ya perdí el vuelo de conexión, que me iba a llevar hacia Chile y de Chile pues iría entonces para Paraguay. Así que cuando llegué por estas tierras, dije, bueno, déjeme saludar al pastor enamorado. Ya mañana voy a estar aquí todo el día, no tengo nada que hacer. Y tal vez él pueda venir y recogerme y compartimos un rato y demás. Así que anoche hablamos y gracias a Dios, pues, aquí estamos. El pastor me extendió la invitación para que le ayudara en el estudio de la palabra y es un privilegio hacerlo. Amén. Así que el Señor fue el que me trajo y el que nos unió y el que ahora nos va a usar para gloria y honra de su nombre y edificación de su pueblo también. Amén. Así es, hermanos, es un gusto pues que el pastor Torres esté con nosotros hoy. Él siempre ha apoyado nuestro ministerio, lo sigue apoyando. Y ya creo que miren lo que Dios quiere, que siempre esté apoyando, porque ahora pues viene para que hasta desarrollemos juntos la lección. Así que es un gusto. Bueno, vamos ya al tema de hoy. Recuerden el título de la lección de esta semana, que es Liberando a nuestros prójimos. Y en ese contexto hoy vamos a aprender cómo ayudar a los intemperantes, porque los intemperantes también son nuestros prójimos. Pastor, ¿qué debemos recordar al tratar de ayudar a los que sufren de las adicciones, por ejemplo? Oh, pues lamentablemente este es un mundo adicto. Ya sea al alcohol, al tabaco, ya sea al café, ya sea a las drogas. Casi toda persona lamentablemente lucha con alguna adicción. Aún a veces los alimentos buenos en grandes cantidades no es lo mejor tampoco. Exacto. Y hay personas que quizás no consumen productos nocivos en ese sentido, pero en exceso o quizás en horas incorrectas, etcétera, etcétera, lo cual también trae obviamente daños a su cuerpo y a su mente. Son intemperantes. Así que todos tenemos la lucha con el apetito. Es donde el pecado entró, si recordamos. Dice que Adán y Eva no tenían hambre, pero fueron tentados a comer cuando ni hambre tenían, ni había escasez de alimentos, porque estaban en el jardín llenos de todo tipo de alimentos, pero el apetito fue lo que usó el enemigo, lamentablemente, para la caída. Y es ahí donde Jesús también comenzó su obra. Si recordamos allá en el desierto, su primera tentación tuvo que ver con el apetito. Y tenía hambre. Habían pasado 40 días. Y tenía el poder, el cual no tenemos nosotros, de tomar rocas y convertirlas en pan. Pero dijo, no,
no he recibido órdenes de mi padre que es tiempo de comer. Es cierto, tengo hambre. 40 días, pues cualquiera persona Claro, obviamente así es. sufre de hambre, pero todavía no es el tiempo. Y ahí comenzó la obra de redención. Donde caímos, ahí el Señor comenzó a restaurarnos con su propio ejemplo. Y hoy día no tan solo tenemos el ejemplo, la gracia de Dios que nos ayuda. A donde somos débiles, nos hace fuertes. Y podamos ahora en Él y por Él y a través de Él vivir en victoria y alcanzar la victoria y mantenernos en esa victoria. Amén. Así que el intemperantes, posiblemente el 99.9 del planeta Tierra sufre o sufrimos lamentablemente de esa deficiencia. Exacto. Y el apóstol Pablo, en Gálatas 6:9, pues nos da algo que nos permite recordar al tratar de ayudar a este tipo de personas. ¿De qué se trata? Si gusta usted leerlo. Claro que sí. Pues si usted tiene su Biblia, y espero que la tenga, quizás si está manejando, haciendo alguna otra actividad no le es posible, pero si es posible, tome su Biblia. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, el verso 9. Encontramos allí la respuesta a la primera pregunta. Dice lo siguiente: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que esta es una promesa. Y en esta promesa nosotros miramos que también hay una, como dijéramos, como una exhortación a que no nos cansemos de ayudar a este tipo de personas. Yo estaba hace unos días teniendo una experiencia con alguien que llegó a la iglesia un sábado, hace poco, y me contaron de su vida adicta. Y en ese momento, pues él llega buscando esperanza, buscando ver cómo sale de eso, y oramos por él, y luego quedó allí la opción de poder darle continuidad, pero después de ese día yo delegué a alguien para que lo atendiera, y hemos visto que siempre él pone como, pues, excusas para decir hoy no se puede, a esta hora no puedo, tal día tal vez, y es un asunto de ir siempre como dilatando la posibilidad de encontrarse para estudiar la Biblia, pero sabemos que es porque el mundo en el que él está como que lo tiene tan atrapado que no le permite querer apartar tiempo para estudiar. Sin embargo, es fácil que cuando personas como estas se le van dilatando y siempre le dicen que no, y así poniéndole obstáculos por acá y por allá, es fácil que uno diga, bueno, entonces está bien, entonces dejémoslo. Pero Pablo dice, no se cansen de hacer el bien. En otras palabras, pues pareciera como que este principio tiene que aplicarse también a este tipo de ayuda que se le da a las personas intemperantes, en el sentido de que uno pues sea persistente, porque tristemente están como esclavizados. Y es el deber de uno, por el mandato de Jesús, a hacer de todo lo que sea posible para que ellos salgan de ese tipo de esclavitud. Por eso la lección dice que es liberando a nuestros prójimos. Entonces, pastor, según el texto, que no nos cansemos de hacer el bien, ¿qué piensa usted en cuanto a como iglesia y como individuos, pues deberíamos mantenernos perseverando en esta obra? Por supuesto, es el mandato bíblico. Es lo que vemos en el ministerio de Jesús. El libro Ministerio de Curación nos dice que Jesús sanó más de lo que predicó. Es decir, que primero tenemos que ver las dolencias físicas. No olvide, hay una estrecha relación entre la mente y el cuerpo. Un cuerpo enfermo es una mente enferma. Un cuerpo dañado por el alcohol o el tabaco, la nicotina o la cafeína, lo que sea, cualquier adicción legal o ilegal, está impactando negativamente también la mente. Y como fue un proceso, la caída del ser humano, porque estas adicciones toman tiempo, hasta que se convierte en un hábito, donde esclaviza, como dice la lección, hay que libertarlos, están en prisiones, donde esclaviza a la persona y ahora no tiene el poder para poder liberarse. Es donde el Señor nos envía como embajadores en su nombre, para que su gracia, que es la obra poderosa y omnipotente del Espíritu Santo, pueda alcanzar al caído, pero necesita una mano humana que pueda hacer esa obra. Y como usted mencionaba muchas veces, uno dice, bueno, ya esta persona pasó el punto de no retorno, por así. Está muy dañado. No tiene ningún interés. Es imposible restaurarlo. Pero no es cierto. La gracia del Señor puede hacer la obra. Y debemos mantenernos en ella, aunque en el momento no veamos los resultados deseados. Aún si la persona no acepta,
de todas maneras se hizo lo que se pudo por esa persona. Así es. Y no queda en nuestras manos entonces. Por eso dice de que no nos cansemos, porque a su tiempo vamos a cegar, si no desmayamos. Aquí nosotros miramos la perseverancia que debemos tener en la misión que Dios nos ha encomendado. Y el Señor, hermanos, está tan interesado en que nosotros comprendamos cómo debemos hacer el trabajo, que hasta Judas en su epístola también respalda este trabajo, esta labor que debemos hacer. ¿Qué dice el pastor Judas 23? Muy bien, vamos a leer. Ese es uno de los últimos libros que encontramos en la palabra de Dios. Tan solo tiene un capítulo, así que se mencionó el versículo, que es el 23. Y vamos a ver lo que nos dice el Espíritu a través del apóstol y discípulo Judas. Dice, y a otros salvad con temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo incluso la ropa que es contaminada por su sangre. Así que vemos palabras muy, muy drásticas quizás, arrebatándolos del fuego, como que ya están por ser consumidos y destruidos. Exacto. Pero el Señor nos envía en ese momento final, donde ahora, para que podamos levantarles y sacarlos de las llamas que los están consumiendo y destruyendo sus vidas, sus hogares, sus finanzas, su salud, etcétera, etcétera. Así que podamos ser esos embajadores en el nombre de Jesús, en el carácter de Jesús reflejado en nuestras vidas, para alcanzar a aquellos que la intemperancia ha dañado, que por la gracia de Dios sean redimidos. ¿Sabe, pastor, que es bien fácil darle un estudio bíblico pues al vecino, al compañero de trabajo, a la persona que nosotros la miramos pues que se viste como nosotros, que tiene pues normas de conducta pues similares? Es más fácil, pero ir a buscar a la prostituta, al drogadicto, al alcohólico y a todo ese tipo de personas que están esclavizadas, eso como que nosotros lo hemos dejado un poquito ahí pues como algo secundario. Y aquí como el apóstol dice, no, dice, a estos también salven, dice, a estos también salven y arrebátenlos del fuego. Exactamente. Y tengan misericordia. Entonces, ¿cómo el Señor nos está haciendo este énfasis a que ese tipo de personas no las debemos de dejar? Porque es triste cómo hoy en día, de verdad, hay tanta gente. Antes era pues poca la gente que usted veía sumida en el mundo de la drogadicción, pero hoy hasta en la misma iglesia, los muchachos, hijos de hermanos, es duro verlos de repente cómo aparecen ya con la piel perforada, y uno dice, pero no solo debo juzgar y criticarlo, debo ver qué hago. Aquí está diciendo la lección que a los intemperantes hay que ayudarlos, y los que son adictos debemos salvarlos. Así que yo creo, pastor, que el don profético nos va a ayudar más a entender esto. Claro que sí. Si sabemos, hay un libro que completamente habla de estas cosas. Se llama El Ministerio de la Bondad. No se menciona mucho, no se lee mucho, no se promueve, pero ahí, si usted lee el libro, habla precisamente de este tipo de personas. No es la única, porque vamos a ver que hay otros tipos de personas que necesitan nuestra ayuda también, pero habla de los intemperantes, de los esclavos, de los vicios, de las adicciones, cómo trabajar con ellos, cómo ayudarles, cómo permitirle que a través de nosotros se revele ese carácter que atrae aún al pecador en su condición más caída, para que la gracia del Señor le pueda redimir. Así que el Señor nos ha dado mucha luz. No es falta de luz, usualmente es falta de no estudiarla o de no seguir Exactamente lo que seguimos. Pero voy a leerles quizás una porción. Este es tomado del libro El Ministerio de Curación, la página 128 y 129. Dice, al tratar con las víctimas de la intemperancia, note la palabra que usa, víctimas, de la intemperancia, debemos recordar que no son hombres cuerdos, sino que de momento están bajo el poder de un demonio. Tremendo. Hay que ser pacientes y tolerantes con ellos. No os fijéis en su exterior repulsivo. Antes, acordaos de la preciosa vida por cuya redención Cristo murió. Sí. Al despertar al borracho a la conciencia de su degradación, haced cuanto os sea posible para demostrarle que sois amigos
suyos. Tremendo. Esto viene a revolucionar completamente el evangelismo, porque siempre estamos enfocados cuando hacemos evangelismo en ese tipo de personas que le dije, Sí. es así más fácil. Y aquí, miren, cómo dice el don profético que debemos de actuar con este tipo de gente también. Sí, y nos hace ver que están bajo el control de quién, de un demonio. Sí, es cierto. Es decir, están más allá. Es como una posesión indirecta que el enemigo tiene sobre estas personas a través de la intemperancia. Así que es una lucha directa y por eso es tan duro. Y por eso a veces fácilmente decimos, no, esta persona ya pasó el punto de no retorno y pensamos que no hay solución. Sí lo hay, porque hay poder en Jesús para restaurar. Si aún los muertos pueden traer a la vida, también los muertos espirituales pueden traer a la vida. Esto me hace recordar un día un borrachito, no me recuerdo en qué lugar fue, pero pues yo iba pasando ahí y me dice, güey, espérate, me dice. Y solo era para darme un abrazo. Y cuando me dio el abrazo yo sentía aquel olor, aquella cosa fea, ¿verdad? Pero él quería un abrazo. Y yo cuando veo esto digo, haced cuando sea posible, dice el borracho, para demostrarle que eres amigo de él. Sí. Y es que nosotros, la verdad, nosotros somos los verdaderos amigos de él. Los que estamos cuerdos, los que por la gracia de Dios hemos sido salvados, somos los mejores amigos que lo podemos sacar de allí. Pero, ¿qué es lo que por lo general se siente hacia el borracho? Un rechazo. Rechazo. Ya, Hacia la prostituta, hacia el drogadicto, rechazo. ya. Aquí la lección dice, no, dice, recuérdate, ellos no están cuerdos, ellos son víctimas, Ajá. ellos están bajo el poder del diablo. Ten paciencia, dice, ten tolerancia con ellos, no te fijes en su exterior repulsivo. Acuérdate, dice, que por esa vida Cristo murió. Amén. Tremendo. ¿De qué valor tienen ellos? Sí. Todo ser humano tiene un valor increíble. Después de la cruz hubo inflación, no sé si me explico. Ujú. El valor del ser humano fue increíble. Exacto. Porque ahora se compara con la vida misma de Jesús, el Hijo de Dios. Así que tenemos que trabajar con esas personas, aunque no es agradable. Ujú. Muchas veces no están bañados, muchas veces sus cabellos están desordenados, su ropa de la peor condición, a veces quizás sin zapatos, deambulan y andan en las calles vagando sin ningún objetivo, simplemente buscando algo de dinero para mantenerse en su vicio, en su estilo de vida. Pero el Señor nos ha llamado. Dice que donde el pecado abundó, debe sobreabundar La gracia. la gracia. Así es. A poder amar a esos que no son fáciles de amar y trabajar con ellos, aunque dice sean tolerantes y pacientes. Sí. No va a tomar lugar de un día a otro. Exacto. Eso me estaba acordando ahorita con el pastor Argueta, estábamos comentando, porque la persona que le mencioné, pues yo se la asigné al pastor Argueta para que la visitara y me dice, mira, dice, es tratado, dice, y siempre quedamos en una fecha y cuando ya llegue el día, que hay otra cosa. Llega, o si no, llega la hora y hay otra cosa. Y entonces se está volviendo imposible. Y entonces uno pareciera ser que, pues lo más fácil de decir, ¿sabes qué? Déjalo, pues se ve que no quiere, pero dice aquí, hay que tener paciencia Ya. y hay que tener tolerancia con ellos. ¿Por qué? Porque son personas que son víctimas, están prácticamente pues secuestrados. Así que, ¿cómo la lección viene ahora a enseñarnos, hermanos, en este contexto de la liberación de nuestros prójimos, a que con este tipo de personas nosotros tengamos mucho amor por ellos, mucha paciencia y mucha tolerancia? ¿Pero qué sigue diciendo el don profeta? Ok, sigamos la lectura. Dice, abrid la Biblia ante el tentado que lucha y leedle una y otra vez las promesas de Dios. Seguid esforzándoos con paciencia hasta que con gozo agradecido la temblorosa mano se aferre a la esperanza de redención por Cristo. Amén. Hermosa esa declaración. Hermosa en sí. Sí que la palabra de Dios, en ella hay promesas. Esa persona necesita escuchar que hay promesas. Es cierto, está caída. Es cierto que ha sido abatido por el enemigo, y maltratado y abusado y estrujado posiblemente, pero no está más allá del alcance del Señor. Y cuando esas promesas ahora son escuchadas, dice que la fe viene por el oír y por el oír de la palabra, Romanos 10:17. Ahora esa promesa comienza a traer fe, confianza de que hay un Dios que puede ayudarle, liberarle y sacarlo de esa condición. Así que dice que otra vez seamos pacientes. Ujú. Esa es clave en el trabajo Exacto. con estas personas Así es. y continuemos compartiendo con ellos las hermosas promesas que encontramos en la palabra. Querido padre de familia, si tú estuvieras experimentando allí mismo en tu casa la situación de algún hijo o hija que ha caído en alguna adicción, recuerda lo que la lección de ahorita está diciendo el Señor. Sed paciente y tolerantes con ellos. Recuerda que son víctimas. Recuerda que es un poder del enemigo el que está obrando allí.
y manifiestas, por lo tanto, ese amor y esa tolerancia para con ese tu hijo, tu hija o ese otro pariente. Y nosotros en calidad de líderes de la iglesia, como pastores y miembros, igualmente debemos manifestar el mismo espíritu para con aquellas personas que en la iglesia tristemente cayeron bajo la garra del enemigo, sea un joven o sea un adulto. La lección de hoy nos viene a decir que en la liberación del prójimo, ayudar a los intemperantes, a los adictos, es una misión que nos corresponde hacer, hermanos. Dios nos ayude para que lo hagamos correctamente. ¿Y qué más nos sigue siendo el don de profecía? El último párrafo dice lo siguiente: debéis seguir interesándoos por aquellos a quienes queráis ayudar. De lo contrario, nunca alcanzaréis la victoria. Siempre los tentará el mal. Una y otra vez se sentirán casi vencidos por la sed de bebidas embriagantes. Puede que caigan y vuelvan a caer, pero no ceguéis por ello en vuestro esfuerzo. Así que vemos aquí que es una obra de mucha paciencia y de mucha perseverancia. De la misma forma que el Señor por años ha trabajado en nuestras vidas, no quizás con el alcohol o el tabaco, pero hay otros puntos en nuestra vida y Él continúa trabajando para fortalecernos. Debemos hacer la misma obra con estas personas. Y a veces, pastor, como que se nos olvida, ¿no? La gran paciencia que Dios ha tenido con nosotros, la gran tolerancia, y eso hace que pues nos volvamos ingratos para con el prójimo. La lección prácticamente de todo el trimestre es el tema de la liberación, y esta semana pues está enfocada en la liberación del prójimo, y como que Dios nos está diciendo, miren, no se les olvide cómo yo los he tratado, cómo yo he sido de paciente y tolerante con ustedes, con el diferentes defectos que tienen. Así que hagan esto mismo de ser tolerantes y pacientes con el que está experimentando adicciones, porque esa es una persona que también, como dijo usted, el valor de esa persona subió después que Jesús murió por él. Entonces, qué interesante, pastor, cómo aquí la lección nos dice que no nos demos por vencidos. No nos demos por vencidos, que nosotros sigamos en nuestros esfuerzos. Aunque ellos, dice, aunque ellos pareciera que caen y vuelven a caer, así nosotros igualmente sigamos persistiendo en esa labor de rescate. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude, hermanos, porque pues esta es una obra, siento yo, descuidada. Y los esfuerzos evangelísticos pues también tienen que estar enfocados en este tipo de personas. Y por eso quiero ahora animarles para que todos en alguna manera le pidamos al Señor que nos dé un corazón tan, hermanos, sensible a este tipo de personas, que realmente les busquemos y podamos darles palabras de ánimo y les podamos presentar a Jesucristo y darles amor, independientemente de cómo están. Solo me acuerdo, pastor, cuando el deseo de toda la gente narra con mucho detalle el momento aquel cuando Cristo se encontró con el leproso. Cómo dice que la gente se retiraba porque no querían. Más cuando oían la palabra inmundo, inmundo. Y Jesús viene y lo toca. Qué diferente Jesús, ¿no? Tal vez nosotros, cuando vemos un drogadicto, cuando vemos una persona así, bajo esos efectos, pues lo menos que queremos es acercarnos a él. Y Jesús viene y lo toca. Entiendo que debemos de tener prudencia porque no sabemos qué puede haber, verdad, en la persona, pero tampoco nos debe llevar tanta prudencia al punto de que no hagamos nada. Aquí Dios nos está enseñando de que ese tipo de personas tiene un gran valor delante de Dios y debemos, por lo tanto, ayudarlos. Así es. Bueno, ¿cómo podemos, o mejor dicho, pastor, cómo pueden ser victoriosos los que están atrapados en esos malos hábitos, según Salmo 119:11? Pues vamos a lectura. Salmo 119, el versículo 11. Es un versículo muy conocido, pero vamos a leerlo directamente de la palabra de Dios en esta mañana. Salmo 119, el versículo 11, dice lo siguiente. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Así que vemos que la palabra de Dios se convierte en una salvaguardia, en una protección, en un muro que el Señor quiere poner a nuestro alrededor. Y cuando dice, si recordamos sus dichos, sus enseñanzas, sus amonestaciones, sus exhortaciones, sus promesas, dice que ahora quite en nosotros el deseo de caer en el pecado, si no queremos mantenernos en Jesús y en victoria. Así es.
Bueno, hermanos, este es otro punto entonces, para que ellos puedan tener victoria, todos este tipo de personas, es pues darle cabida a la palabra en su mente, pues la palabra de Dios dice, como dijo el pastor, es la salvaguardia para no pecar contra él. Así se puede alcanzar la victoria, pero el Salmo 17, verso 4 todavía lo respalda. Exactamente, sí, vamos a darle lectura también. Salmo 17, verso 4 dice lo siguiente. En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. ¿Qué había hecho la palabra en el salmista? Lo había guardado, lo había protegido. Así es. Esto, hermanos, lo que nos está prácticamente la lección ahora diciendo, que aparte de, miren, tener paciencia, tolerancia con ese tipo de personas, amor, debemos de también presentarles el poder que tiene la palabra para que ellos alcancen la victoria. Y procurar poner esa palabra en sus mentes para que de esa manera puedan ellos, hermanos, alcanzar victoria sobre esos malos hábitos. Hay poder en la palabra. Bueno, creo que el tiempo nos ha avanzado. ¿Qué le parece si nos vamos de una vez a las siguientes porciones que están aquí del Espíritu de Profecía? Ok, dice lo siguiente: encareced al tentado a que no mire a las circunstancias, a su propia flaqueza, ni a la fuerza de la tentación, sino el poder de la palabra Amén. de Dios. Las víctimas de los malos hábitos deben reconocer la necesidad de esfuerzo personal, pero todo será en vano si ellos mismos no resuelven combatir por su parte. Dios les manda despertarse y recuperar, por la fuerza de Cristo, la dignidad humana dada por Dios y sacrificada a la pecaminosa satisfacción de los apetitos. Así que vemos acá otra vez el mismo libro, Ministerio de Curación, página 130, nos habla también que la persona debe poner de su parte. Exactamente. Debe hacer su parte humanamente. ¿Qué sería? Sería escuchar la palabra. Y reconocer que en Él no hay fuerza, pero hay poder en Jesús. Amén. Así Y es. si se une a Él y toma en serio lo que el Señor ha prometido, vendrá el resultado. Y hay algo más que el apóstol Pablo dice que debemos hacer cuando nos vemos en ese tipo de problema. Porque en esta mañana, hermano, hermana, puede ser que tú mismo que estás oyendo en el radio, o estás mirando en la televisión, o estás mirando en el internet, puede ser que tú mismo, hermano, estés siendo en este momento esclavizado por alguna adicción. Aquí estamos hablando, pero es posible que tú que me estás oyendo, que me estás mirando, sabes que estás pasando por esto. El alcohol te está haciendo pedazos, las drogas te están destruyendo, la pornografía, la intemperancia en el comer, bueno, en tantas cosas, tú sabes que te está destruyendo. Y mira, aparte de todo lo que ya dijimos, el apóstol Pablo ahora nos va a decir algo más en lo que tenemos que concentrarnos para obtener victoria. ¿De qué se trata, pastor? Según Filipenses 4:8. Ese versículo creo que es muy conocido, pero vamos a leerlo de todas maneras. Pues hay poder en la palabra del Señor. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, dice, hermanos, se está hablando a la iglesia, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. ¿De qué manera, pastor, el pensar en estas cosas pues puede ayudarle a cualquier tipo de adicción que alguien esté sufriendo? O mejor dicho, ¿cómo el pensar en estas cosas puede ayudarle a un ser humano que esté sufriendo algún tipo de adicción? Claro, es muy importante recordar ese pensar, es decir, tenemos que meditar en estas cosas. Es fácil que uno abra las puertas muchas veces al enemigo, donde él va a entrar sin pensarlo dos veces. Pero el Señor nos quiere ayudar a entender que tenemos que pensar en lo positivo, en lo bueno, en lo alto, en lo puro, en lo justo. Y no dejar que nuestra mente nada más more y esté en los lugares tenebrosos y feos y pecaminosos, sino que nuestra mente se eleve a una atmósfera diferente donde podamos ver las cosas con una perspectiva diferente y anhelar entonces, y Él nos dará el poder para alcanzar la victoria. Hay un papel que tenemos que jugar nosotros y es cerrar las puertas que hemos abierto. El Señor no lo va a hacer por nosotros. Nos va a dar el poder, claro, y nos va a dar el deseo. Pero esas puertas nosotros las abrimos, ahora tenemos que cerrarlas. Y ahora Él podrá
darnos el poder para cerrarlas y mantenerlas cerradas. Y ahora abrir nuestra mente. Hay otras opciones, sobre todo lo que acabamos de leer en Filipenses 4:8. Como ven, hermanos, aquí nosotros vemos que todo esto va a ayudar. La atención que nosotros le demos a la persona, el poder de la palabra que haga efecto en ellos y el hecho de que la mente también busquemos encauzarla en todo esto que Pablo dice, en lo que es verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, en lo que haya virtud alguna, en lo que es digno de alabanza. Ubicar la mente en este tipo de cosas va completamente, hermanos, a ayudar para que se deje ese tipo de intemperancias que hay en la vida. Pero hay un último punto que vamos a tocar ahora, y es el hecho, pastor, de mantenernos ocupados. ¿Qué dice Eclesiastés 9:10? Pues leamos. Eclesiastés 9:10 también es un versículo muy conocido. Muchas veces se usa cuando vamos a estudiar el tema de la no inmortalidad del alma. Pero vamos a leerlo. Después de Proverbios, vamos a encontrar el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Y vamos a darle lectura al versículo 10, y es la primera parte del versículo 10. Dice lo siguiente: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Note usted, lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. Y dije que el mantenerse también ocupados en algún tipo de labor va también a ayudar a que esta persona pueda ser liberada. Digo esto por lo que vamos a leer despuesito en la nota que viene ahí del Espíritu de Profecía. Pero usted, por ejemplo, siempre que hemos hablado, usted siempre ha hecho un énfasis de la salida al campo. Y allá usted siempre hasta nos ha exhortado de decirnos, visítenme en tal época, porque allá hay pico, allá hay pala, allá hay esto, y van a hacer acá. Dígame usted, ¿en qué manera puede ayudarle a una persona que ha caído en las adicciones, en las intemperancias de todo tipo? ¿En qué sentido le puede ayudar el hecho de que se ocupe, por ejemplo, en labores agrícolas? Oh, es excelente. El primer trabajo que Dios le dio al hombre fue la agricultura. Y era un hombre perfecto. Así que si era de bendición para un hombre perfecto, ¿cuánto más para nosotros? Es más, hoy día, aún los estudios humanos han descubierto que aquellas personas que sufren de esquizofrenia, locura, demencia, etcétera, etcétera, los han puesto a trabajar 4 horas. Estaba leyendo hace tiempo un artículo en Montreal, Canadá. Los ponen 4 horas a trabajar en el jardín. 3 meses después, hay una mejoría notable en esas personas. Algunos ni están tomando sus medicamentos o han reducido en gran proporción la cantidad de medicamentos que consumen y están más cuerdos. Sus mentes están más normales. Algunas personas hasta han salido, le han dado de alta. Personas que eran dejadas como que han pasado el punto ya de no retorno, que su mente está muy dañada para ser restaurada. Porque dice que cuando la mano se pone en la tierra es terapia. Algo pasa que quizás no podemos nosotros todavía entender, donde ahora el Señor comienza a traer sanidad a la persona. Ahora, si eso lo hace con una persona con su mente dañada, lo puede hacer con una persona quizás en vicios, en adicciones, etcétera, etcétera. Una de las mayores maldades que hoy día toman lugar es que las personas no trabajan. Y lo ven como algo negativo, pero el trabajo es una bendición. Fue dado al hombre aún en su estado perfecto. Y nos dice la palabra que cuando vengamos a este mundo después de 1000 años, pues vamos a ser constructores y agricultores. Lo que hoy en día nadie quiere hacer es lo que el Señor ha preparado para nosotros. El trabajo que hacen hoy los ilegales y la gente que no tienen papeles o que no pueden hacer otra cosa, es el trabajo que Dios ha preparado para nosotros por la eternidad. Es decir, que si Él lo ha preparado, Él sabe que tiene algo que nos beneficia y nos ayuda y nos mantiene con cordura mental y con un cuerpo físico en buenas condiciones. Así que estas personas necesitan el trabajo manual. Y en el desarrollo del carácter, ¿en qué podría ayudar? Porque este tipo de personas que están intemperantes, también pues su carácter está bien tristemente degradado. ¿En qué podría ayudarle esto? Bueno, el objetivo del plan de salvación es restaurar el carácter. La imagen de Dios que Satanás ha querido borrar a través del pecado, la gracia de Dios quiere ponerla y lo hará. Al final de la historia habrá un grupo de hombres y mujeres que van a reflejar perfectamente el carácter de Jesús. Así que el trabajo es una de las herramientas para que el Señor pueda usar y trabajar en la edificación del carácter. ¿Qué sucede con la persona que trabaja? Por ejemplo, desarrolla hábitos de trabajo. Es responsable, tiene una hora para llegar, se espera cierta calidad de su trabajo.
La persona necesita poner su mente en lo que está haciendo, no es simplemente hacerlo automáticamente. No tan solo hay movimiento físico, la mente tiene que estar envuelta para que el trabajo quede bien hecho. Lo ayuda quizás a trabajar con otras personas que son sus compañeros. Es decir, comienzan a haber muchas cosas que comienzan a ayudar y beneficiar a la persona en la edificación de su carácter y en la victoria sobre el pecado, sea cual sea, adicción, etcétera, etcétera. Así que el trabajo dice que es una bendición para el ser humano. Y necesitamos recordar que aquellos que están en adicciones muchas veces son personas que no trabajan. Y tenemos que ayudarles a ellos ahora a regresar al trabajo de alguna forma para que ellos puedan ahora ser bendecidos y sus caracteres puedan ser restaurados. Fue en todo este contexto, hermanos, que el autor de la lección puso aquí, Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. En el sentido de que también el mantenerse ocupado va a ayudar. Mira, no solamente el hecho de que pienses en lo honesto, en lo puro, en lo bondadoso y en todo lo que leímos en Filipenses, sino también en el hecho de que te ocupes y que lo que te venga a la mano para hacer lo hagas. Todo eso, hermanos, ayuda. Y decimos esto por las últimas 2 líneas que tiene ahí el don profético en la lección. ¿Qué le parece si lo comparte? Seguro. En la página 132, Ministerio de Curación, dice: la ocupación de la mente y el cuerpo en algún trabajo útil es una salvaguardia esencial contra la tentación. Tremendo. Así llegamos, hermanos, al final de la lección. Qué bonito ha estado el tema de hoy, pero ponerlo en práctica va a ser mucho más bonito. De manera que Dios nos ayude y vamos a orar para pedirle a Él que nos dé ese corazón sensible por ese tipo de personas adictas de todo tipo, que nosotros en alguna forma, hermanos, no los dejemos, los busquemos y les demos el amor y también la instrucción y busquemos liberarlos. ¿Qué les parece si oramos? ¿Oramos, pastor? Claro. Vamos a rodearnos. Voy a orar aquí yo. Gracias. Padre Celestial, muchas gracias porque siempre estás instruyéndonos en cuanto al tipo de cristianos que debemos ser. No cabe duda, Padre, que aquí nosotros estamos comisionados por ti para seguir haciendo la obra que tú hacías. Vemos en tu palabra como tú nunca rechazaste. Bueno, cada vez decías, el que a mí viene no le echo fuera. Entonces, Señor, ahora nosotros vemos que hay un tipo de personas como son los intemperantes de todo tipo, a los cuales también debemos liberar. Y cuánta paciencia debemos tener, cuánta tolerancia, cuánto amor, cuánto, Señor, debemos buscar que ellos obtengan la victoria, tanto en el poder de tu palabra, como también en causarles sus mentes a pensar las cosas que el apóstol Pablo ha dicho hoy. Por favor, te pedimos que tu Santo Espíritu venga a nuestra vida y nos cambie de tal manera que podamos ver esta obra desde este punto de vista y que nos enfoquemos, Señor, en alcanzar a todo este tipo de personas. Amén. Porque ellos también necesitan liberación. Así es. Ayúdanos como iglesia, como personas, como individuos, a tener este amor por ellos. Y Padre, en este momento, si hay alguien que me está escuchando, está mirándonos y está siendo víctima en este momento de alguna adicción, te rogamos liberación por él o por ella. Amén. Te pedimos, Señor, de que este día tú vengas a su vida como el grande libertador y le libertes de las drogas, le libertes del alcohol, le libertes del adulterio, fornicación, pornografía, de apetitos pervertidos, de todo tipo, Señor. Si hay alguien que en esta hora anhele esa liberación, Amén. te pedimos vengas a su vida Así es. y le hagas libre. Así sea, Señor. Padre, te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.